Amén. Vamos a leer, vamos a hablar sobre muchas partes de la Biblia, pero vamos a leer para empezar Gálatas 3, versículos 6 al 11. Gálatas 3, 6 al 11. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a hablar sobre la ley. Primero definamos qué es una ley. ¿Qué es una ley? Por ejemplo, tenemos la ley de tránsito, el Código Civil, Penal y muchas otras leyes. Pero ¿qué es una ley? Escúcheme. Una ley es una lista de mandamientos de cumplimiento obligatorio. La ley o una ley es una serie de mandamientos de cumplimiento obligatorio. Además, toda ley conlleva en sí un castigo, una sanción. Una ley que usted la pone, que usted la establece, si no le añade una sanción para el que la viola, no es ley. La ley de tránsito, por ejemplo, nos da reglas, mandamientos, leyes que hay que cumplirlos, pero al mismo tiempo añade sanciones por las infracciones, por la violación a la ley. Yo digo, si habiendo sanciones, multas, penas por violar la ley de tránsito, aún así se la desobedece, imagínese una ley que no tenga sanciones. ¿Quién le hace caso? Entonces, toda ley tiene reglas, mandamientos de cumplimiento obligatorio. Y el que la viola, el que viola esas leyes, tiene que ser sancionado y castigado. Entonces, la ley conlleva en sí una maldición. ¿Cuál maldición? Que si no la cumples, eres sancionado. Pero la ley es buena, es necesaria, aunque castiga, porque nos permite, por ejemplo, conducir un vehículo y no ir a pie o ir en bus, expuesto a muchos riesgos, y nos permite muchas cosas más. Bueno, entonces eso es la ley. Entonces, ¿qué es la ley? Reglas, mandamientos de cumplimiento obligatorio. La misma que si se la viola, hay sanciones, castigos, penas que hay que cumplir. Amén. Eso es una ley en términos generales. Vamos a hablar acerca de la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Leemos nosotros en el Nuevo Testamento sobre todo, por ejemplo, el pacto de la ley, el antiguo pacto, el pacto de las obras. Todo esto se refiere a un pacto que Dios hizo con la nación de Israel en el Antiguo Testamento, más o menos unos 1500 años antes de Jesucristo. Ahora, ponme atención. Vamos a hablar un poquito acerca del origen de la ley para entenderlo un poco. La Biblia dice que Israel era un pueblo de esclavos que estaban en Egipto. Ahí ellos estaban bajo la ley de Egipto y de Faraón. No tenían ley de Dios. Eran un pueblo esclavo. Ni siquiera tenían leyes de ellos mismos. Ellos tenían que sujetarse a la ley de Faraón, a la ley de Egipto. Porque eran esclavos. Y los esclavos no tienen libertad. No tienen poder de decisión.
ni nada, solo tienen que obedecer y nada más. Entonces, Israel era un pueblo de esclavos. ¿Qué hace Dios? Primero los libera, porque no podía darles una ley si primeramente no los liberaba. No se puede dar ley. Es como usted tiene una empresa y al lado hay otra empresa y hay un empleado de esa otra empresa y usted es el jefe de la empresa de acá. Usted no le puede dar órdenes al empleado de la otra empresa. No es su empleado. Tiene jefe, tiene patrón. Entonces Dios no podía darles leyes a un pueblo esclavo. Tenía que liberarlos primeramente para luego hacer un trato con ellos. Así que Dios manda a Moisés y libera a Israel de la nación de Egipto, los saca al desierto. En el desierto ya eran libres, ya no estaban bajo el dominio de Faraón, habían cruzado el mar. Faraón se quedó al otro lado y su ejército inclusive fue destruido en el mar. Dios le dice a Moisés, una vez que los saques, me los traes aquí al monte Oreb, al monte Sinaí, en el desierto del Sinaí. Así que Moisés, bien mandado, saca al pueblo y los lleva al sur, al desierto del Sinaí, donde estaba el monte Oreb, donde Dios se le había aparecido a Moisés cuando él estaba pastando las ovejas de su suegro Jetro, y Dios se le apareció en una zarza ardiendo, ¿se acuerdan ustedes? Y ahí Dios le dice, cuando los saques me los traes acá. Así que Moisés los llevó allá 3 meses, justo a los 3 meses llegaron al monte Sinaí y acamparon frente al monte. Todo ese pueblo de esclavos recién liberados. No tenían ninguna estructura, ninguna organización. Entonces Moisés sube al monte y el pueblo estaba acampado abajo. Más o menos se cree unos 2 millones de personas, con gallinas, patos y gallaretas y con todo lo que habían sacado de Egipto. Y Moisés sube al monte y Dios le dice a Moisés, desciende ahora y diles al pueblo, a la casa de Jacob y a los hijos de Israel, diles que ellos vieron todo lo que hice a los egipcios, cómo doblegué la mano de Faraón y cómo traje esas plagas y destruí esa nación, la más poderosa del mundo en aquellos días, y cómo yo abrí el mar rojo y los pasé en seco a ustedes y los he traído hasta mí. Ahora les voy a proponer un trato, un pacto, un convenio. Si aceptan bien y si no, no hay problema, quedamos de amigos. Pero yo quiero que ellos acepten, que voluntariamente acepten hacer este trato, este pacto. Pacto es un trato, es un contrato, donde 2 partes se ponen de acuerdo bajo ciertas cláusulas. El uno es como cuando yo hago un contrato de arriendo. Yo doy una vivienda a una familia y esa familia se compromete a pagarme una mensualidad. Es dando y dando, pajarito volando, y no hay ningún problema. Entonces Dios le dice a Moisés, desciende y diles que si oyen mi voz, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, el pacto que les voy a proponer, yo los tomaré como mi pueblo especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y quiero que sean un reino de sacerdotes, de siervos míos, que me sirvan a mí, no a otro Dios, sino a mí, solo a mí. Y además quiero que sean un pueblo de gente santa, porque yo soy un Dios santo y no puedo ser un Dios de un pueblo pecador e inmundo. ¿Cuál era el trato? Así, clarito, escúchenme. El trato del antiguo pacto era este. Yo los tomo a ustedes, los hijos de Israel, solamente los hijos de Israel, no eran los egipcios, ni los filisteos, ni los moabitas, solo Israel. Yo los voy a tomar a ustedes como mi pueblo exclusivo, para que yo ser su Dios, y yo cuidarlos, protegerlos y llevarlos a la tierra prometida, y etcétera, etcétera. Yo ser el Dios de ustedes. Pero a cambio ustedes se tienen que comprometer a ser una nación de gente santa y que me sirva. Si están de acuerdo, pactamos. Y si no están de acuerdo, pues simplemente no pactamos. Un pacto entre Dios. Quiero que tenga presente esto.
Un pacto entre Dios y la nación de Israel. Era el pueblo que estaba allí frente a Dios, con quien Dios habló y con quien Dios pactó. No estaban allí los otros pueblos de la tierra, sino solamente la nación de Israel. Entonces Moisés, Dios le dice, anda y diles así, estas palabras a los hijos de Israel. Moisés baja del monte, reúne a todos los ancianos del pueblo y expone delante de ellos, en presencia de ellos, todas estas palabras que Jehová le mandó. Y cuando el pueblo escuchó esta propuesta de que Dios los iba a tomar como su pueblo especial, como su tesoro. Y usted sabe cómo se cuida un tesoro, ¿no? Lo cuidamos muy bien. ¿Cuántos tienen un tesoro? Mi marido, pastor, es mi tesoro. Sí, cuando el marido es un tesoro se lo cuida, pero bien, bien, bien. Lo mismo a la mujer, ¿no? Los hijos. Pero hay los otros tesoros también que son materiales. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Pero ustedes, o sea, al pueblo de Israel les dijo, ustedes tienen que ser un pueblo, una nación de gente santa. Si estamos de acuerdo, seguimos, si no, aquí paramos. Entonces Moisés expone esto delante del pueblo, y el pueblo al escuchar dice que todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, propone, aceptamos, haremos. El pueblo respondió, creo que hasta sin pensarlo, haremos, aceptamos el trato de Dios, de nosotros ser un pueblo de gente santa, para que Dios en cambio sea nuestro Dios, nuestro protector. Entonces Moisés sube otra vez al monte y dice, el pueblo dice que sí, que acepta el trato. Entonces Dios le dice, listo, baja y santifícalas 3 días. Al tercer día yo voy a descender. Todo eso está en el libro de Génesis, lo que estoy contando ahorita, Éxodo 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Cuando vaya a la casa se lo vuelve a leer y me escucha otra vez el mensaje. Entonces, Dios le dijo, santifícalos 3 días, al tercer día yo voy a descender sobre el monte. Y les voy a dar las leyes que yo quiero que cumplan para ser el pueblo santo, que ellos aceptaron ser. ¿Sí? O sea, y para yo poder ser su Dios. Entonces, el pueblo santificado al tercer día, Dios desciende sobre el monte Horeb, en el Sinaí, en medio de fuego, de humo, de sonido de trompetas muy fuerte, rayos, truenos, humo, un espectáculo allí que no podemos ni imaginar siquiera cómo sería. Entonces Dios desde el monte comienza a decirles, a darles las leyes que ellos tenían que cumplir para ser el pueblo santo de Dios y para que Dios los tome a ellos como su pueblo. Entonces comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Primero, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fui yo, no fue otro Dios, fui yo. No. Él dice, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cada vez que Dios hablaba con una voz de trueno, de tal manera que el monte se sangoloteaba de un lado para otro. Y el pueblo de Israel estaba abajo ahí, de pie frente al monte. Y obviamente que también el terremoto llegaba hasta ellos y se llenaron de pánico. Porque cada sílaba que Jehová hablaba desde el monte era un trueno, pero de esos tremendos que hacía temblar todo. Eso hasta a nosotros nos pasa a veces cuando hay una lluvia de trueno, o sea, da miedo. Así que el pueblo se aterrorizó. Y Dios avanzó a llegar hasta el 10º mandamiento. Y el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, por Dios, sube tú arriba, tú habla con él y luego tú nos dices a nosotros lo que Jehová ha dicho. Estamos de acuerdo con todo, pero habla tú porque nos da miedo. Y Moisés les dijo, está bien lo que piden, pero Jehová quería hacer esto para que teman, para que sepan que están pactando con Dios y que Dios no es juego de nadie. Y que si se hace un trato, hay que cumplirlo. Entonces, Moisés subió y se quedó en el monte no sé cuánto tiempo. No los 40 días, menos, pero se quedó arriba no sé cuánto tiempo. Y además de los 10 mandamientos que ellos recibieron audiblemente, Dios le añadió leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, leyes sobre
las responsabilidades de los amos y dueños cuando hay daños entre ellos, leyes humanitarias, leyes acerca de las fiestas. Bueno, le dio un poco de leyes que tenían que ver más que nada en el trato, en la relación que iban a tener entre ellos. Y cuando ya Dios le dio este paquete de leyes, que eran las leyes que ellos tenían que cumplir para poder ser el pueblo santo que habían aceptado ser, para que Dios sea el Dios de ellos. Entonces Moisés desciende del monte, reúne al pueblo y les cuenta todas estas palabras que Jehová le habló y todas las leyes que Dios le dio allá. Y el pueblo escuchó estas palabras y por segunda vez dice que el pueblo respondió a una voz: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, las cumpliremos. Entonces Moisés, que conocía a su ganado, sabía con quién estaba, toma un libro y escribe en ese libro todas las leyes que Dios le había dado y que el pueblo había escuchado y había dicho que bueno, que sí. Las escribe en un libro. Y dice que el siguiente día se levantó muy de madrugada, edificó un altar frente al monte, al pie del monte, y asimismo levantó 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y cuando ellos sacrificaron esos animales, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso sobre tazones, tinajas grandes, las mezcló con agua y todo eso. Y la otra mitad la esparció sobre el altar de Jehová. Y luego de que esparció la sangre sobre el altar de Jehová y que tenía la otra mitad en las tinajas, tomó el libro que había escrito y otra vez les leyó todo lo que el libro decía. Y volvió a preguntarles, y el pueblo por tercera vez volvió a repetir: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, aceptamos este pacto con Dios. Yo imagino que Moisés les dijo: ¿están seguros? Sí, Moisés. ¿Seguros? Sí, Moisés, ya, sí estamos de acuerdo. Entonces Moisés, una vez que ellos por tercera vez dijeron que sí, con un hisopo, tomó de la sangre, de la mitad que había puesto en los tazones, y roció a todo el pueblo. Y también roció el libro del pacto, donde estaban las leyes que ellos habían pactado cumplir. Y les dijo: he aquí el pacto que Jehová ha hecho hoy con vosotros sobre todas estas cosas. Ese día Israel firmó con sangre de animales, con la sangre de los becerros, firmó el pacto con Dios. Así como cuando usted va a la notaría y delante del notario, se supone, usted firma un contrato, un convenio con otra persona. Estampa su firma allí y ahí quedó eso ya amarrado. Pues ese día Israel, pactó con Dios. ¿Cuál fue el pacto de Israel con Dios? ¿O de Dios con Israel? De que Dios los tomaría como su pueblo siempre y cuando ellos fuesen una nación de gente santa y de siervos de Dios. Y para ser una nación santa tenían que cumplir esa ley. Y punto. Ese fue el trato. Pero esa ley también tenía bendiciones y maldiciones, porque así es la ley. Moisés más adelante en Deuteronomio capítulo 28, ya cuando él estaba para morir, él dio su último sermón al pueblo antes de morir, ya en las fronteras prácticamente entre el desierto y la tierra prometida. Moisés reúne a todo el pueblo y les habla, les repite la ley, pero finalmente les dice lo siguiente. Les dice, si oyereis atentamente, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos, no casi todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará a la nación de Israel sobre todas las demás naciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, siempre y cuando
pusieres por obra todos, no casi todos, todos los mandamientos de la ley de Dios. Y serás bendito tú en la ciudad y bendito también en el campo. Bendito donde quiera que estés y bendito tu canasta y tu arteza de amasar, y bendito tus hijos, el fruto de tus animales, de tus negocios. Todo será bendito siempre y cuando cumplas todos los mandamientos que Jehová tu Dios te ha dado hoy. El capítulo 28 de Deuteronomio tiene 68 versículos. Y los primeros 14 versículos hablan acerca de las bendiciones de cumplir la ley de Dios, el pacto. Pero el resto de versículos, más de 50 versículos, hablan acerca de las maldiciones. Porque el versículo 15 dice así: pero acontecerá también que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, acontecerá que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, y maldito tus hijos, maldito el fruto de tus bestias, maldito la obra de tus manos, y todo será maldito, si es que no cumples con todos los mandamientos de Dios. Entonces esa ley tenía bendiciones increíbles si es que la cumplías al 100%. Pero tenía maldiciones terribles si no la cumplías al 100%. No cabía el 99% del cumplimiento de la ley. No cabía el casi perfecto. Sino, por eso es que Pablo, en lo que leímos hoy, dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está en la ley: maldito todo aquel que no permaneciere, que no obedeciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas, para cumplirlas. Entonces, el problema fue que Israel, siendo un pueblo con una naturaleza caída, pecaminosa, heredada de Adán, no podía cumplir a la perfección con esa ley. Y Pablo, en Romanos capítulo 3, concluye de la siguiente manera, dice, hablando de la gente, de los judíos que vivieron bajo esa ley, recuerden que ese pacto fue entre Dios y la nación de Israel, nadie más. Y Pablo, hablando justamente de los judíos, él dice que bajo ese pacto no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, hijo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún las hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera un chulla hombre que haya cumplido con toda la ley. Entonces, bajo ese pacto de la ley, nadie podía ser salvo. Ni siquiera los judíos, peor nosotros que no estábamos incluidos en ese pacto. Y hablando de ese pacto, el mismo apóstol Pablo, porque hay que reconocer que Pablo es el que entiende y explica todo esto. Los demás apóstoles, Dios los bendiga y tenemos lindas cosas escritas por ellos, pero al que le fue revelado el misterio de la salvación, el misterio del reino, de los cielos, del evangelio, fue a Pablo. Y Pablo es el que explica esto en sus epístolas, sobre todo en Romanos y en Gálatas. Entonces, el mismo Pablo, hablando de este pacto, en 2 de Corintios capítulo 3, dice Pablo, como él ya vivía bajo el nuevo pacto, dice, Dios nos escogió y nos hizo a nosotros ahora en el tiempo de la iglesia. Nos hizo ministros, predicadores, siervos del nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y escuche, esto es tremendo. Y si el ministerio de muerte, escrito con letras en piedra, porque ustedes saben que Dios le entregó a Israel escrito en piedra los mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro.
la cual había de perecer. Y si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente del nuevo pacto. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo está haciendo una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto que todavía no les hablo, pero si avanzo les hablo hoy día, si no seré en otro culto. Entonces Pablo, escúchenme, haciendo una comparación entre los dos pactos. Primero, él aclara, nosotros somos predicadores del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Segundo, el pacto antiguo, él le llama, él dice que la letra de ese pacto produce muerte al hombre, al ser humano. Además dice que ese primer pacto, dice que es un pacto de muerte. Y dice que es un pacto de condenación, que el primer pacto condena a los hombres, que manda al infierno a los hombres, y que fue un pacto temporal, que tenía que perecer. Esto se refiere al antiguo pacto. ¿Por qué Pablo dice que el primer pacto, el pacto antiguo, el pacto de la ley, es un pacto de muerte y es un pacto de condenación? Porque, ya lo hemos dicho, la ley es santa, justa y buena. La ley no es mala. La ley no es maldita. La ley maldice, pero la ley no es maldita. Así como Dios. Dios es santo, bueno y justo. Pero Dios maldice también. Pero Él es bendito. Entonces, ¿por qué Pablo le llama pacto de muerte y pacto de condenación al antiguo pacto, al de la ley? Porque, como hemos dicho, nosotros estamos en una condición de naturaleza pecaminosa. O sea, nos es imposible cumplir la ley. Aunque la ley sea buena y que si tú la cumplieras irías a la vida eterna, sin embargo, es imposible que la cumplas porque estamos en una naturaleza que nos impide cumplir la ley de Dios, pecaminosa. Tomemos solamente un ejemplo. En la ley decía, no codiciarás lo que tiene tu hermano, ni su mujer, ni su criado, ni su criada, ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni su buey, ni nada que tenga tu hermano. No dice no te acostarás con la mujer de tu prójimo, dice no la codiciarás. Si dijera no te acostarás con ella, se podría. Pero esto de no codiciar es casi imposible. Sí somos francos y honestos por el mundo en que vivimos. ¿Quién no ha mentido? En esta semana, ¿quién no ha mentido? Solo en esta semana. Alza la mano y le ponemos en un altar. A veces hasta sin darnos cuenta, mentimos, exageramos. Bajo la ley, bajo ese pacto, nadie, no hubo ni siquiera uno, ni Moisés, ni David, ni Salomón, ni los mejores, ni los profetas, ni los mejores hombres de Israel pudieron cumplir la ley. Solo hubo uno, ese fue Jesucristo. Pero nadie más lo pudo cumplir. Por eso, ahora, ese pacto tiene una maldición, que si no la cumples al 100%, eres maldito, te condenas. Entonces, ese pacto, por más que te ofrece la gloria eterna, es un pacto de condenación. Yo no sé, yo un rato ponía un ejemplo. Es como que si yo te digo a ti, te voy a regalar, si pudiera, ¿no? Te voy a regalar $10 millones si es que logras saltar 10 metros. Aunque la oferta es increíble, pero es imposible cumplir. ¿Quién va a saltar 10 metros? Ni así tomes guía desde la cruz de arriba del reloj. Nunca vas a saltar 10 metros. ¿Por qué? Porque tu condición física no te da. Y punto. Asimismo es la ley. La ley te ofrece
la gloria eterna si la cumples. Pero nadie la puede cumplir. Entonces yo te digo a ti, te doy 10 millones y saltas 10 metros. Pero si no lo saltas, te pego un tiro en la cabeza. Usted dice, no, pero 10 millones, yo me arriesgo. No seas bruto, o sea, tú no podrías hacer ese trato. Porque si haces trato conmigo, te declaras, eres hombre muerto. Porque no vas a poder saltar. Entonces, a ti te conviene decir, ¿sabes qué? No te acepto ese trato. Porque si lo hago, es un pacto de muerte. Así que por medio de la ley de Moisés, nadie se justifica para con Dios. ¿Estamos claros? Por eso que es ridículo esa gente que ahora dice que es cristiana y quiere convertirse al judaísmo. El judaísmo negó a Jesucristo, lo rechazó. Nosotros somos quizá primos con los católicos, pero con los judíos somos totalmente opuestos. Los católicos por lo menos, aunque son idólatras y todo eso, pero por lo menos aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Los judíos dicen que Jesús es hijo de fornicación, que es hijo de un soldado romano y que María salió con el cuento y que el bobo de José se lo creyó. Dicen que nosotros somos idólatras porque estamos adorando a un hombre. Y estamos adorando a un hombre, hijo, sin papá. Entonces, con ellos estamos totalmente al otro lado. Pero bueno, ¿qué hizo Dios? Viendo que el hombre, Dios tenía planificado ya esto desde la antigüedad. Hacer un nuevo pacto con Israel y con todas las personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de la tierra. Un nuevo pacto. Esto ya se viene viendo desde Abraham, cuando le promete 2 simientes, cuando le dice que en una simiente de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Además, los profetas lo vienen hablando, quizá no claro porque tampoco ellos lo entendían, pero ya por el Espíritu venían escribiendo cosas sobre el nuevo pacto. Por ejemplo, Jeremías, en el capítulo 31 de su libro, él habla de este nuevo pacto, que el autor de Hebreo, tomando de Jeremías 31, dice allá en el capítulo número 8, en los últimos versículos, dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor o a Dios. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ponme atención. Dios hablaba de un nuevo pacto. Dios tenía previsto hacer un nuevo pacto con el hombre. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y Pablo, ya le explico en qué consiste el nuevo pacto. Y Pablo, en 1 Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
Esto lo sabemos de memoria los pastores porque lo repetimos en cada Santa Cena. Póngame atención. ¿En qué consiste el nuevo pacto? El antiguo pacto, ¿en qué consistía? En que Israel se comprometía a ser una nación santa. Y Dios se comprometía a ser el Dios de ellos y a tomarlos como su pueblo exclusivo entre todos los pueblos de la tierra. Y para ser una nación santa, ellos tenían que cumplir la ley que Dios les dio. ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto, pongan atención y síganme el hilo. El nuevo pacto consiste básicamente en la misma cosa. Nosotros también aceptamos ser un pueblo santo y servirle a Dios en el nuevo pacto. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es negociable. La santidad va porque va. Porque a santidad Dios nos llamó. Pongan atención. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el medio, la manera, el camino por el cual alcanzar la santidad. En el primer pacto era a través de la ley, en nuestras propias fuerzas o en las fuerzas de los judíos, en su fuerza de carácter, en su disciplina, que por más que se esforzaran, nadie lo pudo cumplir al 100%. En el nuevo pacto es a través de la fe en Jesucristo. En la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Murió para perdonar nuestros pecados. Murió para crucificarnos al pecado. Murió para hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y murió para que en su regreso nos entregue el cuerpo nuevo, santo y perfecto con el cual vamos a la gloria de Dios. Le explico un poquito más. En el nuevo pacto tú tienes perdón de pecados. En el antiguo pacto no había perdón. La ley no perdona. La ley castiga. Cualquier persona que se robaba una gallina tenía que devolver 4 gallinas. Tú no podías decir, no, es que tenía hambre y no podía decir nada, perdona nomás. No, tenías que devolver 4 gallinas. El que se robaba un buey y lo despostaba y hacía un asado y lo demás vendía, tenía que devolver 5 bueyes para restituir su falta. La ley no perdonaba, te cobraba porque te cobraba, tenías que pagar. Es más, había pecados que no se podía pagar de ninguna otra manera sino solamente con la vida. Por ejemplo, cualquier muchacho que maldecía a su padre o a su madre, no había perdón, no podía pagar con sacrificios, no podía hacer ofrendas, no podía redimirse de ninguna manera. Solamente, eso se pagaba solamente con la muerte. Moría y moría. Al que le encontraban trabajando en el día sábado, tenía que morir. O sea, no había de otra, tenía que morir. Al hombre y a la mujer que los encontraban en adulterio, tenían que ser apedreados. No había forma de que sean perdonados. La ley no perdona, la ley castiga. En cambio, en la gracia, en Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo, tú y yo somos perdonados. Sin ofrecer animales, sin morir nosotros, somos perdonados de gracia, por la fe en Cristo Jesús. La ley no tenía perdón. La gracia, el nuevo pacto, sí tiene perdón. Por eso que toda persona puede venir haciendo lo que haya hecho en su ignorancia. Cuando viene a Jesucristo y se entrega a Él, Dios le perdona todos sus pecados y nunca más se acuerda de ellos. No es como nosotros que nos
Perdonamos, pero después decimos, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Somos malos para perdonar. Pero Dios perdona todos nuestros pecados. Entonces, en segundo lugar, en Cristo Jesús, tú eres crucificado al pecado. Y ponme atención a esto es muy importante. En Cristo Jesús, en la fe, tú eres crucificado al pecado. Tú eres santificado, pero no mediante el cumplimiento de la ley, sino mediante la muerte al pecado. No es lo mismo. Cuando tú tienes un problema de algún pecado que practicas, ponme atención. No vayas delante del Señor a decirle, Dios Jesucristo, por favor, ayúdame a dejar este pecado. Es una oración mal hecha. La podemos hacer con buena intención, pero es mal hecha. Tú tienes que ir a Jesús y decir, Jesús, crucifícame, mata esto en mi vida. Lo hace Cristo, poniendo la fe en Él, por lo que hizo en la cruz. Mata, arranca esto de mí. Porque si tú le dices, ayúdame a no tener iras, estás queriendo cumplir la ley. Y quieres que Jesús te ayude a cumplir la ley. Y eso es una contradicción. Nosotros buscamos la santidad, claro que sí. A muerte, la santidad. Pero no por medio del cumplimiento de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la muerte al pecado a través de la fe en Jesucristo. No intentes cumplir la ley, porque cuando tú intentas cumplir la ley se fortalece. El pecado cobra vida. Porque cuando tú te propones no mentir es cuando más mientes. Es como cuando no quieres comer más arroz, más papas, pero quieres bajar de peso. Es que cuando te propones no comer más harinas es cuando más ricas se ven esas pastas. Porque la ley le da vida al pecado. Entonces, tú no intentes alcanzar la santidad mediante la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Dice Jesucristo que Él te crucificó. Señor, estoy crucificado. Mata, arranca, quita de mí este pecado. Mira lo que Pablo dice allá en 2 Corintios 12, me parece. Él dice que él tenía un aguijón en la carne, que lo abofeteaba y que lo humillaba. Y él dice, 3 veces he rogado a Dios que lo quite de mí. Él no procuraba cumplir la ley. Él le rogaba a Dios, a Jesucristo, que arranque eso de él, porque no es por la ley, no es por tus esfuerzos, es por la obra que Dios hace por el Espíritu Santo a través de Jesucristo en tu vida. Señor, arranca esto, quita de mí. Pero tú tienes que desearlo con tu corazón. Tú tienes que aborrecer el pecado. Nosotros los que creemos en el nuevo pacto, en la fe, en la gracia, hemos renunciado a la ley como medio de salvación, pero no hemos renunciado a la santidad. Todo lo contrario. Nos abocamos al nuevo pacto, a la fe en Jesucristo, para alcanzar lo que por medio de la ley no se podía alcanzar. La santidad, la perfección, para ver a Dios. No sé si me están siguiendo el hilo y me están entendiendo. Es importantísimo que usted entienda eso. Y si no me lo entiende ahora, escúchelo de nuevo en la casa. Las veces que sea necesario. Pero entienda bien esto porque es muy importante. Porque hay cristianos que se pasan la vida luchando contra el pecado, tratando de cumplir la ley. Porque no diferencian estas cosas, no la entienden. Entonces dicen, listo, voy a orar 3 horas para dejar de pecar. Es mediante la fe en Jesucristo. Es creyendo que Jesús te ha crucificado al pecado. Tú sabes que cuando una persona muere ya no peca. A un ladrón, si lo metes en la cárcel, va a seguir robando. Pero si le metes un tiro, ya no roba más. Si lo metes en la cárcel es como meterlo a la ley.
Pero si le pegas un tiro es como crucificarlo, matarlo al pecado. Nosotros llegamos a la santidad y vamos a llegar a la santidad completa y total cuando Jesucristo venga, pero por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús somos crucificados. La crucifixión es una muerte lenta que dura que empieza desde que tú recibes a Jesucristo, te entregas a Él, y dura hasta que te mueres en este cuerpo. O sea, toda tu vida estás muriendo cada día un poco más al pecado. Pero en Cristo Jesús también fuiste hecho una nueva criatura, una nueva persona en el interior. Y en la medida que vas muriendo al pecado, en la misma medida vas creciendo en el Espíritu, en santidad. Pero esto dura toda la vida. Por eso es que tú debes estar creciendo espiritualmente, muriendo cada día un poco más. No eres perfecto, pero tú no puedes ser el mismo que eras el año pasado. Porque si eres el mismo o eres peor, no estás crucificado, no has venido a Cristo. El que viene a Cristo no viene para pecar. No, es que ahora ya es por gracia, así que pequemos nomás porque ya no es por obras. No te confundas. Viniste a Jesucristo no para seguir pecando. Dice Pablo en Romanos 5, en la última parte del capítulo 6. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted me dice que vio a Simón Bolívar chupando en la esquina, yo me voy a reír de usted. Porque Simón Bolívar está muerto hace... No, pastor, ahí está el caballo también, Simón Bolívar. Los muertos ya no se emborrachan, ya no pecan. Nosotros, por la fe, nos declaramos muertos al pecado. Y cuando hemos venido a Cristo Jesús, no hemos venido para perseverar en el pecado, sino para dejar de pecar porque estamos muertos. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva, en vida santa. Renunciamos a la ley, no a la santidad. Venimos a Cristo para alcanzar la santidad por medio de la fe, por medio de la cruz, por medio de la muerte, por la fe en Jesucristo, para alcanzar la santidad que mediante la ley no se podía alcanzar. No te chumes, no te confundas. Toda persona que dice que está en la gracia y está practicando el pecado, ese pobre diablo no sabe de qué está hablando. No sabe en qué cree. La gracia no es para justificar la perversión, no es para justificar el pecado. La gracia es para dejar de pecar mediante la fe en Cristo Jesús, mediante la muerte, mediante la cruz de Cristo Jesús. Para eso es la gracia. Y quien no la entiende así, pues no sabe en dónde está parado. Amén. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Consiste en que usted y yo decidimos ser un pueblo santo para Dios y servirle a Dios, pero por medio de la fe en Cristo Jesús. En cambio, en la ley, el pacto consistía en lo mismo, ser un pueblo santo que le sirva a Dios, pero mediante el cumplimiento de la ley. Nosotros, en cambio, es mediante la fe en Cristo Jesús. Le repito una vez más,
Si tienes problemas con alguna práctica pecaminosa, arrodíllate, llora, gime, moquea delante de Dios allí en tu cuarto y pídele que arranque eso de ti. Porque tú has creído en Él para ser muerto al pecado. Y dile que tú aborreces ese pecado y que tú no lo quieres hacer. Pero que tú reconoces que no puedes por ti mismo deshacerte de ese pecado. Pero que Jesús tiene el poder y que tú justamente por eso has puesto la fe en Él, para que Él arranque de ti ese pecado. Y de esa manera tú estás en el nuevo pacto. Y los pastores que entienden bien la palabra predican el nuevo pacto. Desgraciadamente tenemos muchos pastores que no entienden estas cosas y predican una chanfaina, hacen una sola lo uno con lo otro. Y hay algunos hasta que quieren que cumplamos la ley de Moisés. Ley que mata, ley que condena. Ley, como dijo Pedro, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir. Así que nos acogemos a la gracia de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ahora, lo que yo quiero que quede bien clarito es que usted y yo estamos en el nuevo pacto y que el nuevo pacto busca la perfección y la santidad mediante la fe en Jesucristo. Nosotros no somos del antiguo pacto buscando la perfección a través de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Está clarito eso? Si hay alguna persona que me escucha aquí o en alguna parte del mundo que nunca conoció estas cosas y ahora entendió que en Jesucristo hay perdón de pecados, hay vida eterna, pues le invito a que en este momento ponga su fe en Jesús. Si hay cristianos que ya están en la iglesia, pero que nunca entendieron esto, y que han estado viviendo una vida mezclada entre legalismo, entre tratando de cumplir la ley y tratando de poner la fe en Jesús, y tratando de que Jesús les ayude a cumplir la ley, que es una contradicción, pues yo le invito a que esta mañana afirme, reafirme, reconfirme su fe en Jesucristo y que se niegue a querer encontrar la perfección a través de la ley, de sus propios esfuerzos, sino que lo haga a través de la fe en Jesucristo. Aborrezca, odie el pecado como la cosa más cochina, más sucia que usted quiere abandonar, pero hágalo a través de la fe en Jesucristo. No intente hacerlo a través de sus propias fuerzas. Por eso es que en cierto modo el ayuno ya no cabe. Ese ayuno que es para dejar de pecar, eso va contra la fe. Si quieres ayunar, ayuna para apartarte, para tener intimidad con Dios, comunión con Dios, pero no ayunes para vencer el pecado. Porque en ese caso tú estás haciendo un esfuerzo físico tuyo personal para tratar de dejar un pecado. Tú arrodíllate, ruégale, suplícale a Jesús que Él arranque eso de tu vida. Es por fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojitos, oremos. Es más, te invito a orar conmigo. Di conmigo. Padre eterno. Padre eterno. Vengo a ti para agradecerte por tu Espíritu Santo, por darnos entendimiento sobre estas cosas. Gracias por el nuevo pacto. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz para perdonar mis pecados, para crucificarme al pecado, para santificarme, para hacerme nacer de nuevo y para darme un cuerpo perfecto y santo en la venida y en la resurrección. Padre, gracias por librarnos de la maldición del antiguo pacto. En este día, entendiendo un poco más, yo decido poner mi fe en Jesús, confirmar mi fe en Jesucristo,
recontra confirmar mi fe en Jesús. Busco la santidad. Anhelo la santidad. Porque yo quiero ser persona santa y servirte en santidad. Pero voy a buscar esta santidad única y exclusivamente por la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre, en su sacrificio, por la fe en la cruz de Cristo, con quien estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Una buena semana.